A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder? Hoy vamos a estar todo el programa con Ricardo López Murphy, quien fue ministro de Defensa, de Economía y actualmente es candidato nuevamente, esta vez a diputado por Republicanos Unidos. En su momento fue candidato a presidente también, hace muchos años, en el 2003. Hoy vamos, antes que nada, les quiero hacer un breve comentario, discutible por cierto, como siempre les digo, con respecto a lo último que estamos viviendo en estos tiempos. Y a mí me da la impresión de que por las últimas medidas que se están tomando, que ya me da la impresión, valga la redundancia, de que uno puede ir sacando algunas conclusiones, de que cada vez hay una presencia mayor del Estado y de algunas políticas de Estado que faltan, por eso generalmente es el Estado que interviene más, pero que en realidad hay menos Estado. Porque lo que se podría solucionar con políticas de Estado adecuadas se solucionan con cierres o con un avance de lo público por sobre lo privado, y también algunas garantías y derechos constitucionales. Algunas medidas fueron discutibles, por cierto, por parte de los constitucionalistas, como por ejemplo este cierre intempestivo con el tema turístico, de que 40.000 personas quedaron varadas afuera, y que dicen que más allá de la razonabilidad por el tema de la variante Delta, diríamos, tan preocupante, en realidad lo tendrían que haber hecho por ley. Y no porque firmaron un papelito y les dijeron, no, vos cuando firmaste que te atenías a lo que pudiera ocurrir. Además no lo hicieron en ningún otro país. O sea, en Londres, donde hay una cuarentena en un hotel durante mucho tiempo y tuvieron mucho cuidado de las variantes que ingresaban, no dejaron a los ingleses afuera. Esto de que dejen a la gente afuera, más allá de las connotaciones que uno puede llegar a ver, que puede haber políticas que quisiera creer que no están y que no son, o por ideología, porque hay mucha gente que votó este gobierno, que viaja y que le gusta viajar. También puede haber otras connotaciones con respecto al tema de la moneda, del dólar, y de querer desalentar las exportaciones, más allá del tema de política de salud. Pero la realidad es que se arreglaba con una adecuada política de salud, eso es lo que quiero decir. También se arreglaba con una adecuada política económica el tema del cierre de las exportaciones de carne. ¿Cómo? Controlando la inflación como corresponde, porque no la van a controlar cerrando las exportaciones de carne, y menos en este contexto donde uno no sabe muy bien a dónde apuntan. De 63 frigoríficos que están habilitados para exportar, solo el 10% se lleva el 50% del cupo que permitieron para exportar hasta el 31 de agosto. Y la inflación se controla de otra manera. Entre otras cosas, no subiría ni la carne ni nada si no emitieran lo que emitieron, teniendo un gasto sobredimensionado que no pueden financiar y no pueden bancar, diríamos, hablando sencillamente, con la plata que les entra de los impuestos. Y como además nadie nos presta, porque además ya estamos endeudados hasta la manija, que ni siquiera la podemos pagar, porque el otro presidente que estuvo antes también gastó más de lo que tendría que haber gastado y también lo financió con deuda, ahora con emisión y otras variantes más. Y antes, este mismo gobierno, en realidad el gobierno del kirchnerismo, lo financió también con emisión, y así venimos, con emisión, porque siempre gastamos más de lo que corresponde. Y nos lo va a explicar bien Ricardo López Murphy. Entonces, ¿la política cuál fue en vez de política de Estado? Cierre. Cierran, cerraron también las escuelas, en vez de política de salud en tiempo y forma, fuimos los últimos en que llegó la ola, testeo, aislamiento, vacunas mucho antes, cerraron todas las escuelas todo el año pasado, ahora las abrieron por una cuestión eleccionaria, pero estuvieron mucho tiempo cerradas, mucho más también que en otros países, porque el versito que nos cuentan no es el resto de los países, se los digo porque tengo familiares viviendo afuera, y además estoy en permanente contacto con todos los diarios del mundo que leo, no es la que nos cuentan. También el tema de la política de vivienda, o sea, no hay política de vivienda, entonces directamente, a falta de política, miro para el otro lado, eso es lo que hace el gobierno con las tomas en Nueva Zamora, las tomas en el sur, cada tanto una toma, avance sobre la propiedad privada, es lo que les digo, o sea, perdemos derechos, perdemos garantías constitucionales, que en realidad no entiendo cómo podemos llegar a este punto, no deberíamos estar en esta situación, por falta de políticas de Estado en tiempo y forma. El otro tema que se quedaron es con la hidrovía, ahora van a licitar para el dragado y la balización,
Pero aún cuando pase a manos privadas a fin de año, esa parte, el resto va a ser un control del Estado. Y esa vía es todo lo que no entra por autopista, entra por mar, comercio exterior, todos los granos, y también el contrabando. Atenti, para pensar. También cerraron, se quedaron con los trenes de carga, cuando terminó la licitación. El Estado que lo abarca todo y se quisieron quedar o dieron a entender que están evaluando ver de quedarse con la salud. Imagínense en plena pandemia la locura que ni siquiera le terminan de pagar el bono a los médicos que les habían prometido de 6.500 pesos, aunque la situación desastrosa en la que están con falta de insumos muchos hospitales y el poco homenaje real que se le hace a toda la gente que dio su vida y que está dando su vida, como los médicos, en primera fila por nosotros. El homenaje a las víctimas, por otra parte, tan dolorosa esta situación, donde nos acercamos a los 100.000 muertos, no me pareció el adecuado, porque realmente gastar 500.000 pesos cuando hay gente que se está muriendo de hambre y la situación del país es trágica, no me parecía lo adecuado. Creo que justamente el homenaje es que se bajen los sueldos, como algunos políticos hicieron, o que donen el aguinaldo, el caso de Burrich, el caso de Montenegro, el intendente de Mar del Plata, hay tantas, o en otros países también, bajarse los sueldos, bajarse el aguinaldo, sobre todo los cargos más altos, que realmente ni siquiera gastan en ir a trabajar, ni que hablar del Poder Legislativo, ni que hablar de los ñoquis. Ese es el gran homenaje. Respeto desde otro lugar y no ponerse primero en la fila para vacunarse con las pocas vacunas locas que había al principio de toda esta historia. El homenaje es ese a toda la gente que terriblemente se está muriendo en este contexto de falta de políticas adecuadas, y por eso estamos donde estamos. En este programa tenemos un segmento que se llama La Calecita. Por suerte estoy viendo muchos otros programas, le pido a mi director que me ponga la calecita, que están empezando a poner hasta la calecita, y yo lo hago desde hace 18 años. La calecita de hoy empieza así. La Nación, 1989, no se reanudarán por ahora pagos de la deuda. Fíjense ustedes, las noticias. Estamos de nuevo, como en veremos, con el tema de la deuda, ¿vieron? Miren al lado, oposición de Felipe Solá, que era ministro en aquella época de Agricultura, al impuesto a la tierra sin mejora. O sea, siguen dando vuelta para tratar de avanzar, siguen trabajando en el Estado y siguen, por suerte en aquella época Felipe Solá estaba en contra de un impuesto a la tierra sin mejoras. Les cuento otro, cómo especulan hoy los argentinos. Década también del 80, revista Somos. O sea, seguimos especulando. Otro también de la década del 80, inflación y dólar sin aflojar, también la revista Somos. La inflación pronosticada para este mes es un mínimo de 12%, mantiene firme al marginal en la City, dicen que el central se quedó sin armas. Yo me quiero bajar de la calecita, ¿y usted? No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos. Gracias por estar, Ricardo López Murphy. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, de muy buen ánimo. Enfrentando bueno, nuevamente en la política, para candidato, otra vez. Sí. ¿Cómo ves este momento que yo dije en la apertura del programa, donde veo que en vez de políticas de Estado hay un avance sobre la propiedad privada, como también sobre algunos derechos, porque todo lo arreglan o cerrando las exportaciones de carne, cerrando los vuelos por falta de política de salud, cerrando las escuelas por falta de política de salud en tiempo y forma? Todo es cierre o lo tomo, lo copto y lo estatizo. Bueno, eso está muy mal y eso genera una expectativa muy negativa sobre el país y genera esas dos calificaciones internacionales, un lugar donde vos trabajaste hace un tiempo. Bloomberg nos puso como el país que peor manejó la pandemia en toda su dimensión. 3 veces la caída del PBI mundial, uno de los más altos números de muertos.
un país que lleva muchos años de estancamiento, un país que está descapitalizado y que hace todas cosas que son contradictorias con una salida, digamos, vigorosa de sus problemas, que destruye las marcas, porque esto que tú dices, la carne es importante, o sea, nosotros no exportamos una commodity, ahí exportamos marcas, así como, digamos, no exportamos una zapatilla cuchuflito, o como diría la expresidenta Pindonga, pues exportamos la mejor carne del mundo. En el resto del mundo hay restaurantes argentinos, no hay paraguayo, uruguayo, brasileño. Entonces estamos haciendo un daño muy grande a un sector que agrega mucho valor, que genera mucho valor agregado, que paga inmensos impuestos, y todo eso actúa contra los intereses del país. Lo mismo esta política de cerrar los cielos, yo creo que eso no es indicado, no es prudente, yo no he visto las consultas técnicas ni el debate de cómo surgieron estas medidas. Parece todo arbitrario, salido. Yo veo que el resto del mundo no hace eso. Lo que hace el resto del mundo, que es lo que deberíamos hacer nosotros, es vacunar al mayor ritmo posible. Ustedes vieron que tenemos todavía un enorme stock de vacunas sin usar. Lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y vacunar a todo lo que da. No cerrar ni escuelas, ni aeropuertos, ni ¿Cuánto puede exportación. haber de falta de dólares para este tipo de medidas? O sea, ¿cuánto puede haber de otras cosas? Porque todo tan raro, que todos decidan así. Por ejemplo, al desalentar porque no hay dólares, que la gente se vaya afuera, y una serie de situaciones, las bueno, tomas, que miran para otro lado. ¿Hacia dónde vamos? Hay un punto en lo que decís que es importante, que es muy agudo, que tiene que ver con este año, el año pasado, prácticamente turismo. Argentina gastaba 8 o 9 mil millones de dólares en turismo. Por eso, cuando uno mira las cuentas de Argentina, tiene que tener cuidado con la excepcionalidad, con que estamos reprimiendo los precios, la inflación. Estamos reprimiendo muchas actividades que cuando vuelva a la normalidad van a tener que ser, digamos, liberadas. Es por eso que el expresidente del Banco Nación y del Banco Central, Fábrega, el presidente de la expresidenta Cristina Fernández, dijo, digamos que va a ser necesario después de la elección una evaluación del 20%. Es un número importante. Yo sospecho que Fábrega ha hecho la cuenta diciendo, bueno, en alrededor de 10 meses hemos estado rezagando el tipo de cambio 2,5% por mes. Eso más o menos da 20-25%. Supongo que a eso se refiere, pero ¿quién va a esperar a que eso ocurra después de la elección, digo yo? O sea, me impresionó mucho el comentario Fábrega, ¿no? La verdad que me dejó, por el rol que él ha dado, por la cercanía al gobierno, la verdad me estremeció como comentario. Bueno, justamente como economista y actual político que sos, en su momento quisiste achicar el gasto, que si se hubiera hecho, yo siempre se lo recuerdo, a la gente joven que no conoció, no hubiéramos llegado de que llegamos, porque la pérdida, el déficit, sencillito, le explico a la gente, era mucho menor. Si vos tuvieras que sintetizar, ¿qué pasaría si gana el oficialismo en las elecciones? Vos sos muy drástico con respecto a eso. ¿Qué pasaría si gana el oficialismo y tiene ambas cámaras controladas? ¿Y qué propones? A ver, vamos con eso. Yo no veo cómo es posible eso. Yo no lo veo porque creo que la oposición, eso yo trabajo, va a presentar un frente lo más amplio posible. Los resultados de Misiones y de Jujuy, el kirchnerismo salió tercero o cuarto. No es congruente con las encuestas esa cuestión, pero yo creo que tenemos que actuar precautoriamente y lograr una mayoría en la Cámara de Diputados, la oposición, un frente lo más amplio posible que obligue a una, digamos, razonable solución, yo llamo recuperación de la salud, de la economía, de la institucionalidad.
Mi cálculo es que no es posible una victoria del oficialismo en términos normales, porque las encuestas dan muy mal y por estas cuestiones de medidas arbitrarias, alocadas, por esta cuestión de que hay 4 millones de vacunas que están sin usar, por esta cuestión que nadie sabe dónde se va a dar la segunda dosis, o sea, ahí están los que piensan coordinar la vacuna rusa con la china, esta que está la vacuna chirusa, digamos, la china rusa. Yo creo que no veo espacio para el triunfo del oficialismo, mirando los resultados electorales, mirando las encuestas y mirando una actitud racional y seria de parte de la oposición. Creo que para que tengan éxito el oficialismo, la oposición tendría que actuar de manera muy racional y espero que no lo haga. Pero ganar. ¿Crees que puede haber una reforma de la Constitución o un avance mayor sobre la propiedad privada o sobre el capitalismo? Bueno, ya hay avances, algunos muy peligrosos. La hidrovía es como nuestro cordón umbilical en el seno materno. Vos, madre, sabés muy bien la importancia que eso tiene. La hidrovía es vital, ha sido parte del éxito de toda la cadena agroindustrial, que al revés del resto de la Argentina logró crecer fuertemente su producción de 20 millones de toneladas, 140 millones de toneladas. Esos puertos han producido una gran modernización. Si los estatizamos, vamos a volver a lo que éramos antes, un río imposible navegar. Pero yo que eso no prospere, y me parece una noticia muy negativa, como me parece una noticia muy negativa que se hagan cargo de las vías ferroviarias y un Estado que está quebrado, que no puede pagar las jubilaciones, que somete a los jubilados a brutales recortes. Ese Estado se va a dedicar a ser un Estado empresario. Un Estado que funcionarios cercanos dicen que después de las elecciones va a tener que hacer una gran evaluación, pero digo, no parece sensato eso, Elizabeth, no parece sensato. Justamente, ¿qué proponés vos? Porque realmente, yo lo decía en la apertura, lo que faltan son políticas de Estado. O sea, porque realmente para llegar a esto, todo o cierro o lo tomo y lo compro. O sea, política de Estado para ver cómo ponemos vivienda, para que no haya toma, demos vivienda, pero eso tiene que crecer la economía. Faltan las políticas de Estado. Pero ¿cómo proponés vos? ¿Qué es lo que el país necesita? El país necesita que crezcan las exportaciones. ¿Por qué necesita eso? Bueno, porque tiene un sector externo muy frágil, que no se ve toda su fragilidad por los excepcionales precios de la soja y por el hecho de que está el país cerrado por la pandemia. Pero vuelto a la normalidad, ahí hay un problema muy evidente. Necesita crecer las exportaciones porque si la economía se va a recuperar, las importaciones, que ya crecen mucho más que las exportaciones, van a tener un dinamismo excepcional. Entonces, parte de la salida de Argentina es fortalecer estructuralmente las exportaciones. ¿Cuál es el segundo pilar del crecimiento? Es subir fuertemente la inversión. Argentina ha invertido muy poco los últimos 40 años. Crear empleo privado requiere inversión privada. Y yo diría, sin inversión privada es muy difícil la expansión del empleo privado, que la necesitamos para modernizar la infraestructura, la productividad, y la necesitamos para absorber los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo, los que están desocupados, los que están sostenidos por estos planes marginales, lo que se resolvió, y pongo comillas, nombrando mucho empleo público. El país tiene que volver a un sendero de crecimiento normal. El país tiene que adaptarse a la pospandemia. Hay una revolución, Elizabeth, lo estamos viendo ahora en este programa, hay una revolución digital. Yo antes tenía que ir hasta el estudio, acuérdate lo que eran todos nuestros preparativos, ahora lo resolvemos digitalmente, a distancia, ubicados en distintos puntos de la geografía del país. Reconozcamos que es un salto tecnológico extraordinario,
pero eso necesita una adaptación, una vigorosa expansión de la economía digital. Ahí la Argentina tiene ventajas, ha sido exitosa en el desarrollo de empresas en ese área. Tenemos que fortalecer el capital humano. Me parece una muy mala noticia haber suspendido las pruebas a aprender. Es difícil fortalecer las políticas educativas sin información. Y yo diría, en ese marco tenemos que pensar también en la revolución que se viene en el medio ambiente. O sea, el mundo va hacia un cambio tecnológico, no solo digital, sino también en la energía. O sea, va a reemplazar a lo largo de los próximos 30 años los hidrocarburos por otro tipo de energía, el hidrógeno, la solar, la eólica. En ese cambio tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos un globo de gas debajo de nuestro territorio. Si no lo sacamos ahora, donde todavía tiene valor, después no nos va a servir para nada. Para eso necesitamos crear un clima de inversión, mejorar la integración con nuestros vecinos, eléctrica y gasífera, aprovechar a fondo esas reservas y no como estamos haciendo en la actualidad, que con un globo de gas debajo de nuestro territorio traemos gas en barco y de Bolivia. O sea, es un sinsentido, es como si importáramos trigo o carne. No es razonable que hagamos eso. Bueno, así vamos a terminar prontamente, porque con el cierre de exportaciones lo primero que pasa es que baja el precio de la hacienda en pie y después empiezan a liquidar las madres, que es lo que pasó en el 2006, le contaba a la gente yo ya en varios programas, con lo cual la carne va a valer el doble de lo que vale ahora en breve, en 2 años. Eso fue muy costoso. ¿Qué es lo que, digamos, si uno tuviera que tomar alguna medida, yo sé que eso no me hace muy popular, pero mucho más fácil es subsidiar la producción de pollo, porque uno tiene el periodo de vida, de desarrollo de los pollos, de 2 meses y medio, es relativamente fácil ampliar el stock. En cambio, en el caso del ganado bovino, tú necesitas 4 años, 5 años, el rodeo, no, hay un límite biológico ahí. Por eso hay que tener tanto cuidado de no hacer el daño que se hizo en el 2005-2010, que nos costó bajar el rodeo de 60 millones a 48, dañar a los mejores frigoríficos del mundo. Hoy me contaba un economista que estaba mirando las cuentas de Paraguay y Uruguay, han volado las exportaciones de carne en los últimos 2 meses por las porquerías que nosotros hacemos. Ahora, una vez que la marca uruguaya o paraguaya sustituya a la marca argentina y vos incumpliste tus compromisos, eso te cuesta, te pagan menos, te volvés un proveedor poco confiable y eso es menos empleo, menos salario, menos rodeo, menos tecnología. Ricardo, para ir terminando, si seguimos, porque a mí me interesa también que te escuche gente que por ahí no es de tu ideología, sos más bien de tendencia liberal. ¿Qué nos espera si seguimos aquí? Estamos en stand-alone, o sea, calificados en el mundo para las calificadoras de riesgo en solos, en un lugar con los países más pobres del mundo, donde no vienen inversiones, ya lo dijiste. Y si seguimos con estas políticas de lo que acabamos de hablar, y yo en mi apertura y vos, en estas políticas de cierre, o tomo copto, el Estado ocupando el sector privado, cerrando todo, achicándonos cada vez más planes, ¿qué pasa si siguen haciendo esto? Bueno, cerrando el cepo, ¿cómo va a vivir la gente el año que viene y el otro? A ver, para que todo el mundo entienda, porque la gente yo creo que no se ha explicado bien stand-alone. ¿Qué nos espera? Voy a poner en un lenguaje lunfardo. Es como Tarzán, sin ropa y a los gritos. Eso quiere decir. Y eso no es un buen camino. Es un camino de empobrecimiento. Es el camino que siguió Venezuela, cuyo nosotros estamos discutiendo y amargados porque estamos estancados hace 40 años. Venezuela cayó 85% el ingreso, o sea, tiene un nivel de vida que es un sexto de lo que era hace 20 años atrás, o sea, ha sido una catástrofe la que ha ocurrido. Entonces, estar como Tarzán, a los gritos y desnudo, estar aislado y con la economía contrayéndose,
no le da perspectiva a nadie. Nosotros tenemos que rumbear para el otro lado, tenemos que rumbear para la inversión, para el empleo, para las exportaciones, para ampliar las industrias en la Argentina, la infraestructura, para preparar a nuestro país para grandes olas turísticas cuando superemos la pandemia. Ahora, no es bueno cerrar. Todas las compañías aéreas estaban pidiendo espacio. En ningún lugar funciona esto del cierre. No es lo que hay que hacer, por Dios, es vacunar al ritmo más alto posible. Nosotros en los mejores días estamos vacunando 250.000. Argentina debería poder vacunar 500.000 por día. Y la vacunación Ricardo, termina el es la programa. única solución. Pero yo quería que la gente la escuche. Vas a hacer, cuando cierren de lista, si lo autorizan, desde el punto de vista de la justicia electoral y demás, tu candidatura sería, ya para terminar, en Republicanos Unidos, aún no confirmado todo, como candidato a diputado. ¿Verdad? Eso, mi vocación y mi voluntad está. Veremos que todo cuaje. Eso es válido el día que estén las listas presentadas y hayamos superado todos los límites institucionales, pero tenemos esa vocación. Yo no quiero violar la legislación electoral. Bueno, más hacia fin de año, cerca de las elecciones, me gustaría volver a escucharte, a ver cómo termina esta historia de las medidas que están tomando y que estamos criticando. Pero es la realidad, hay que ser realistas. Pero todos sabemos Ricardo, el rumbo que hay que tomar, Elizabeth. Todos sabemos que para otro rumbo. Esperemos. Sí, ya no da para más. Gracias, Ricardo. Te vuelvo a llamar más adelante y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también. Se me terminó el programa. Espero que la pasen bien. Estamos en redes y gracias por haber estado ahí. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré